vamos a hablar ahora de a ver, ¿cómo las hormonas desencadenan respuestas fisiológicas? ¿Ya? Depende de cada tipo de hormona, ¿no? Hacemos de acuerdo a la estructura química, algunas son hidrosolubles, algunas son liposolubles. Hemos dicho que las hidrosolubles, por su hidrosolubilidad, no pueden atravesar la membrana, por lo tanto, van a actuar a través justo en la membrana activando receptores. ¿Ya? La clave es que tiene que unirse al receptor, ¿no? Si no, no hay acción. Vamos a ver qué pasa cuando las hormonas se unen a los receptores y desencadenan respuestas fisiológicas dentro de la célula. Porque la idea es que cada célula, en una determinada glándula, produce una determinada sustancia, proteínas, glúcidos. Vamos a tratar de entender eso, ¿ya? Entonces vamos a hablar de la señalización. O sea, ¿qué pasa con la señal dentro de la célula? Eso implica señalización intracelular. ¿Qué pasa con la señal que está creando esta hormona, ¿no? Y cambia se llama dentro de la célula, pero tras la activación del receptor. Entonces tiene que unirse al receptor. O sea, el primer paso es que se una al receptor y forme el complejo hormona-receptor, porque si no, no pasa nada, ¿no? No hay esa acción. Entonces, el primer paso, pues se dice, no lo dicen gaita, pero lo dicen así, que cuando se une al receptor, ya la hormona estaría actuando como primer mensajero. ¿Ya? Cuando se une la hormona al receptor, sería el primer mensajero. Porque las hormonas actúan a través de segundos mensajeros, como vamos a ver más adelante. La mayoría actúa a través de segundos mensajeros. Vamos a ver que el AMP cíclico es el más importante. ¿Ya? Entonces, primero, según tiene que unirse, o sea, la hormona a su receptor y forma el complejo hormona-receptor. Miren, todos son receptores. Vamos a ver más adelante. Obviamente, esta unión de la hormona a su receptor, ¿qué va a hacer? Alterar la estructura del propio receptor, ¿no? Va a alterar la funcionalidad del receptor, ¿no? Y muchos van a hacer que se formen segundos mensajeros. Vamos a ver más adelante. Y obviamente esto desencadena todas las acciones específicas o los efectos específicos de esta hormona. Y después de un determinado periodo de tiempo, hay una enzima que la inactiva, por ejemplo, la AMP cíclica. Y esta enzima no he visto que esté en Guyton también, por ejemplo, la fosfodiesterasa. Ya es importante. Así les pregunto, ¿qué enzima, después de un breve tiempo de acción de la hormona? Porque la hormona no puede persistir todo el tiempo con la misma acción, tiene una vida media plasmática. Entonces, bajo un determinado tiempo, su actividad disminuye o se pierde. Entonces, en este caso hay una enzima que la inactiva, especialmente a la AMP cíclica. Y esta enzima se llama fosfodiesterasa. La enzima que inactiva a la AMP cíclico se llama fosfodiesterasa. ¿Ya? Ojo. Y el AMP cíclico es el segundo mensajero por excelencia. Bueno, entonces tenemos las hormonas que se unen a receptores. Ya, se unen a receptores que están unidos a canales iónicos, eso vamos a ver. ¿Ya? Receptores que tienen la estructura de proteína G, vamos a estudiarla con más propiedad, y receptores hormonales que se unen a enzimas, y otros que actúan hormonas y genes dentro del célula. Entonces vamos a ver los diferentes tipos de interacciones entre la hormona y el receptor. Hormona, ¿cómo interacciona? ¿Cómo yo puedo conseguir o cómo la hormona hace para tener respuestas fisiológicas en la célula? Entonces tiene que haber interacción. Hormona, receptor, tiene que haber interacción. Y esto que nosotros ya lo vimos cuando hablamos de la revisión nerviosa, ¿no? Ustedes han visto esto, hablamos de canales iónicos. ¿Qué pasaba cuando estos canales iónicos son proteínas de membrana? Entonces, los receptores son proteínas de transmembrana. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, una hormona, en este caso puede ser un neurotransmisor, en este caso una hormona, o neurotransmisor, como ustedes quieran, noradrenalina o acetilcolina, llega a estos canales? ¿Qué hacen estos canales? Hablemos de eso. Es una función simple, ¿no? Este es que sea el tipo de universo más simple. No se quieren de intermediarios, ¿no? Directamente llega la hormona al receptor, y eso lo que hace es abre o cierra canal. Por lo tanto, va a permitir la entrada de sodio y cloro, o puede salir de sal de potasio, despolariza o hiperpolariza, ¿no? Así actuaban la mayoría de los neurotransmisores, ¿no? Abriéndose de los canales. Y lo hacen así. Las hormonas, algunas lo hacen de manera indirecta. Las hormonas no actúan tanto de manera directa, lo hacen de manera indirecta. Entonces, ¿por qué indirecta? Porque se va a unir a proteína G. Vamos a ver cómo la proteína G abre canales. Ya, pues lo hacen de manera indirecta, las hormonas lo hacen de manera indirecta y los neurotransmisores lo hacen de manera directa, abre y cierra canal. Bueno, entonces, estos son la interacción hormona-receptor, pero unidos a receptores de canales iónicos. Ojo,
unido a receptores de canales iónicos. ¿Qué pasa cuando la interacción es entre la hormona y la proteína G? Esto es lo más importante. Y eso se va a preguntar siempre en fisiopatología, cómo actúan las hormonas, cómo hacen, cómo se forma el AMP cíclico. Acá tenemos que entender muy bien esto. Bueno, ¿qué pasa cuando los receptores se acoplan? ¿Qué significa acoplan? Se une a la proteína G. ¿Ya? La proteína G es un tipo de receptor. Miren, este es receptor. Yo tengo que entender. Entonces, si esta proteína es un receptor, me dice, ¿cómo se acoplan la hormona a este receptor? Entonces, yo tengo que saber la estructura del receptor. ¿Qué estructura tiene el receptor? Miren, este receptor es de transmembrana. Va de un extremo de la capa lipídica, ¿no? De doble capa de lípidos. Miren, va de un extremo a otro extremo. Dice que este receptor tiene como 7 segmentos de asa, como las asas de L, ¿no? Del riñón, sube y baja, asa de L. Si nosotros contamos, miren, una descendente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y tienes razón. Entonces el libro dice 7 segmentos. Y no si buscas, realmente serán 7, pues empieza a contar. Si tienen 7 segmentos. Entonces, tiene segmentos de asa. ¿Qué más tiene? En su estructura esta proteína aquí, cuando está inactiva, tiene 3 componentes. ¿Ya? Estas 3 moléculas, se dice que estas moléculas, esta proteína es trimérica. Consta de 3 subunidades. La subunidad alfa, la subunidad beta y la subunidad gamma. Entonces ya sé que es trimérica. Tiene 7 segmentos de asa. ¿Y por qué se llama proteína G? Porque se unen, son proteínas heterotriméricas unidas a trifosfato de guanosina. ¿Ya? GDP o AGDP. A guanosina. De ahí viene el nombre G. Proteína G. ¿Ya? De guanosina. Entonces, ya sé la estructura, es lo importante. El primer paso es saber por qué se llama así. 2, cómo es la estructura. Porque si yo no sé cómo es la estructura, no voy a saber cómo funciona. ¿No? Tengo que saber cómo es la estructura. Y lo otro, de estas, bueno, es que esto de las 3 dice que la subunidad alfa es la que se activa e inactiva. Actuaría como una antepasa, como una enzima. ¿Ya? Es la única que cambia. Cuando está inactiva, se mantiene unida a las 3 moléculas. Cuando está activa, se separa. Eso es el de ATP. Vamos a ver que la GTP se transforma en GTP. Entonces es la única que se activa, se inactiva, vuelve. ¿Ya? Actuaría como que otra vez se reintegraría al mismo receptor. Le quedaría la misma estructura. Perfecto. Entonces tengo 3 tipos de proteínas G. Que también se acuerdan que vimos con ustedes, ¿no? Hay un cuadro grande que parecía complicado. La GS, la GI, la GQ. ¿Qué hacía la GS? Estimulador. S de estimulación. ¿Ya? Y de inhibición. Y de inhibición. Y Q también de estimulación. Pero miren, las 2 estimuladoras actúan aquí, enzimas. La proteína S, la proteína GS estimuladora, actúa a través de qué? De la adeninatosciclasa. Lo decíamos, porque una vez que se activa y se produce y va a actuar a nivel de la adeninatosciclasa, vamos a ver que se forma una AMP cíclico. Entonces actúa a través de la AMP cíclico, a través de esta enzima, la adeninatosciclasa. En cambio, ¿qué pasa con la proteína Q? Actúa a través de la fosfolipasa. Eso es importante. En cambio, la GI, ¿qué hace? Inhibe a la adeninatosciclasa. Una la estimula y la otra inhibe. Ya, la proteína G pues se llama inhibidora. En este caso, activa canales de potasio. Pero vamos a ver ahora. A ver, bien, así es como actúa. Esta es la primera estructura. ¿Qué pasa cuando es una? ¿Qué ven, por ejemplo, en el gráfico? ¿Cómo es su mecanismo de acción? Hasta acá, les hemos hecho un corte. Es lo mismo. Hasta acá está inactivo. ¿No? ¿Por qué? Porque esa unidad que depende. Entonces, esa es la proteína G inactiva. ¿Qué pasa cuando llega la hormona y se une al receptor? Que está en membrana. La unión de la hormona al receptor hace que se transforme de GDP en GTP. Adquiere un ATP más. Entonces, en guanosina trifosfato. Aquí era guanosina trifosfato porque tenía 2 fósforos, ¿no? Aquí se llama guanosina trifosfato porque tiene 3 fósforos. Entonces tengo una energía más para poder
realizar las reacciones que da. En ese momento, cuando ojo, se activa, se une la hormona al receptor, se forma GTP, se desprende la unidad A. Ya, ella es la que va a ir a actuar ¿a dónde? A nivel de proteínas transmembranas. ¿Ya? Vamos a ver todas las respuestas cómo hace cada proteína. Entonces, esta es la proteína que actúa, ¿no? Son proteínas de señalización. Estas pueden abrir canales iónicos, pueden activar enzimas intracelulares, a través de la oxidasa o fosfatasa C. Vamos a ver, por ejemplo, en gráficos que ustedes pueden tener. Llega la hormona, el receptor, vamos a ver las unidades, es proteína G. Proteína G estimulador. Proteína G es estimulador. ¿Ya? Es en general. ¿Cómo hace cuando una hormona se une a la proteína G? Cuando estimula. ¿Ya? No estamos hablando, vamos a ver después cómo hace con la GC, cómo hace con la I, cómo hace con la Q. Se une la hormona al receptor. Lo mismo. ¿Ven? Yo tengo que activar el receptor. Para eso, una vez que se activa, se forma lo mismo el GTP. Yo tengo una hormona activa. Esta hormona activa, ¿qué hace? GTP se transforma en GTP, se desprende la unidad. ¿Ya? Miren qué acciones ocasiona eso. ¿Puede unirse dónde? Pues decimos que las hormonas también actúan de manera indirecta, abriendo canales iónicos. Miren, si se une a la unidad alfa, a este canal iónico, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, va a apertura el canal de potasio. Ahí va a polariza. ¿Ya? Ojo, ¿qué va a hacer, por ejemplo? Va a activar enzimas. Adeninato ciclasa, fosfolipasa C. Vamos a ver qué hace, ¿no? Y ahí comienzan los segundos mensajeros. Pero puede activar enzimas. Puede haber canales. Muchas hormonas actúan a través de la apertura de canales, otros activan enzimas, porque actúan a través de segundos mensajeros, ¿verdad? Y otros, por ejemplo, activan enzimas dentro de la célula que ocasionan reacciones químicas. Otros activan reacciones dentro del núcleo que ocasionan transcripción genética. Entonces, mira, esta interacción ocasiona múltiples respuestas. Ocasiona múltiples respuestas fisiológicas en cada célula, depende de cada hormona. Ahora, como vemos, por ejemplo, la proteína G es estimuladora, ya sé que esta actúa a través de la adeninociclasa. Lo mismo, la GTP se libera la subunidad alfa, es el mismo mecanismo. La subunidad alfa, ahora sí, miren cómo actúa a nivel de la adeninociclasa. Actuando de esa manera, ¿qué se forma? AMP cíclico. El AMP cíclico es el segundo mensajero por excelencia. Por eso las hormonas actúan a través de segundos mensajeros. El primer mensajero es la unión de la propia hormona al receptor, pero la mayoría actúa a través de segundos mensajeros. Y miren qué hace el AMP cíclico. No solamente, miren, actúa sobre la proteína quinasa dependiente del AMP cíclico, ¿ya? Que estaba inactiva y lo activa. Esta proteína quinasa, ¿ya? Porque se llama dependiente del AMP cíclico, actúa o depende del AMP cíclico, porque sin AMP cíclico no hay activación de esta proteína quinasa. ¿Qué es lo más importante de esta proteína quinasa? Fosforilar proteínas. Al fosforilar proteínas les da la energía necesaria de fósforo. ¿Para qué? Para que estas proteínas en esta célula ocasionen respuestas fisiológicas propias de la hormona. Ya, propias de la hormona. Pero si ustedes ven acá, hay una enzima, no se olviden. Esta fosfodiesterasa la inactiva. Pero a través de eso va a actuar también la proteína. Miren esta. ¿Qué hace la proteína inhibitoria? Es proteína G, pero inhibitoria. Es un receptor de proteína G, pero inhibitoria. Lo que hace este receptor es actuar sobre el AMP cíclico. Actúa si quiera de la adeninociclasa, pero no se forme AMP cíclico. Entonces disminuye la producción de AMP cíclico. Si no tengo AMP cíclico, no voy a poder activar la proteína quinasa, no voy a fosforilar proteína, no hay reacción enzimática, nada del proceso. Entonces la estoy inactivando, la estoy inhibiendo. Y esta es la proteína Q, G, pero Q. Aquí es importante, por acá que se forman otros dos segundos mensajeros importantísimos. ¿Ya? Porque muchas hormonas actúan de esa manera.
El mecanismo de la proteína G es el mismo. Lo mismo de la hormona, el receptor, se desprende la subliminal, PPS-GTP. Pero esta actúa a través de una enzima, la fosfolipasa C. Al formar fosfolipasa C, se forman dos segundos mensajeros. ¿Ya? Dos segundos mensajeros. Acá es el diacilglicerol y el trifosfato de trifosfato. ¿Ya? Los dos segundos mensajeros. ¿Pero qué hacen cada uno? Por ejemplo, si ustedes ven acá, el diacilglicerol, ¿qué es lo que está haciendo? Pues abrir canales de calcio. Por ejemplo, ¿dónde estamos con apertura de canales de calcio? Cuando las vesículas sinápticas de los neurotransmisores te dejan entrar el calcio dentro del cerebro para que se libere los hormonas. Entonces todo también de esa manera. Porque la entrada del calcio, vamos a ver, por ejemplo, que el calcio actúa como segundo mensajero. ¿Quién determina la secreción de las glándulas? El calcio. ¿De quién depende la contracción de la fibra muscular? El calcio. El calcio tiene que meterse. El calcio actúa como segundo mensajero. Entonces, tengo, miren, 4 segundos mensajeros. ¿Sí? Uno, el AMP cíclico. 2, el diacilglicerol, vuelta, el trifosfato de inositol y el calcio. ¿Ya? Entonces, ya tengo 2, 3, 4 segundos mensajeros. Miren, ¿cómo las hormonas actúan a través de segundos mensajeros? La mayoría actúa a través de estos segundos mensajeros. La cosa es que ustedes sepan cómo actúa, cómo es el mecanismo, cómo se produce. Pues solamente que tengo esto, ¿no? Bueno, activa la... Y abre canales de calcio, por lo tanto se activa. Y entra y se produce la disposición de exocitales de las hormonas. El trifosfato de inositol, lo mismo, abre canales de calcio. Pues del calcio, no se olviden que ustedes han visto la acción de la fibra muscular, la acción de la miosina, el calcio se une a la calmodulina para provocar la contracción muscular. Entonces acá se une el calcio a la calmodulina, ocasiona la contracción muscular, por lo tanto el calcio actúa como segundo mensajero. Entonces, es un resumen de los dos, chicos. Pero miren, cuando se produce vía adenilado ciclasa, la proteína G lo que hace es aumentar la producción del núcleo cíclico, la proteína I disminuye la producción del núcleo cíclico, y cuando se activa vía proteína G, la fosfolipasa C, ojo, se forman ¿qué? Los 3 segundos mensajeros, el trifosfato de inositol, el diacilglicerol y el calcio. ¿Quién lo hace? La proteína G. ¿Quién se forma cíclico? La proteína GS. ¿Quién inhibe la formación de proteína GS? Proteína GI. ¿Listo? ¿Que sepa eso? Suficiente. ¿Ya? Pues aquí, por ejemplo, es otro esquema de cómo se forma vía adenina ciclasa. Esto, por ejemplo, está aquí. Es lo mismo. Dice, el ATP cíclico se llama también segundo mensajero. ¿Por qué segundo mensajero? Porque no es la propia hormona que es la que produce las modificaciones dentro de la célula, sino que es la AMP cíclica. Lo hace de manera indirecta a través del AMP cíclico, no de manera directa, ¿no? Y el mecanismo, miren, es el mismo. Hormona, receptor, proteína que es estimuladora, activa la adenina ciclasa, la reciclasa va a ayudar al AMP cíclico, el ATP va a activar la proteína quinasa, ¿no? Y al final va a fosforilar proteínas, y esas proteínas ya fosforiladas van a ocasionar respuesta en la célula. Eso es a través de AMP cíclico. Y muchas hormonas, miren, ¿qué cantidad de hormonas actúan a través del AMP cíclico? La calcitonina, las catecolaminas, todas esas hormonas actúan a través de segundos mensajeros. Bueno, no se va a preguntar esto, ¿no? Aquí. Solo necesito saber cómo se activa. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando se activa la proteína Q, la proteína G, la proteína I? ¿Cuántos tipos de segundos mensajeros tenemos? Eso sí tienen que saber. Y bueno, una vez formada el AMP cíclico, dice una célula, suele activar una cascada de enzimas, ¿ya? Proteínas quinasas, fosforila, calcio. Este es otro tipo de segundo mensajero, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando se activa la fosfolipasa C? En este caso sería la proteína Q, GQ, ¿no? Porque esta proteína GQ va a activar la fosfolipasa C.
La fosfolipasa, ¿qué va a hacer? Va a formar dos segundos mensajeros. ¿Ya? ¿Cuáles son los dos segundos mensajeros? Eso. El velocito y el diaciclismo, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer, por ejemplo? Igual, dentro del retículo del corte anticonvulsivo va fosforilar proteína, hace que se sintetice proteína. ¿Dónde se sintetiza proteína? En el retículo del corte, ¿no? Y entonces, en este caso, es una respuesta celular. ¿Qué es el diacilglicerol? Lo mismo. Va a activar la proteína quinasa de inactivo a inactivo, ¿no? Igual van a fosforilar proteínas que van a ocasionar respuestas celulares dentro de la célula. Y todas estas hormonas, por ejemplo, actúan a través de según los mensajeros de los fosfolípidos de la membrana, activando fosfolipasa C. Y todo el diacilglicerol, ¿no? Bueno, dice la porción lipídica de diacilglicerol es tiene estructura de ácido araquinólico. El ácido araquinólico es precursor de ¿qué? De prostaglandinas. Y las prostaglandinas ocasionan vasodilatación, por lo tanto, ocasionan también efectos múltiples en otros tejidos. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora cuando la hormona se une a receptores y activa enzimas, se une a enzimas? Miren, esta es una hormona, la leptina es una receptor. Esta se obtiene una porción extracelular y una porción intracelular. Y activan enzimas dentro de la célula. Por ejemplo, se llama la enzima llanosinasa 2. Esta es la YAT2. ¿Esta enzima qué hace? Fosforilar las proteínas. Al fosforilar las proteínas, estas proteínas fosforiladas, que se llaman estatos, se llaman también mecanismo de fosforilación de proteínas traductoras, porque llevan la señal y activan las transcripciones de estas señales. ¿Ya? En el núcleo, ¿qué van a hacer? Hace que se sintetice ARN mensajero, y el ARN mensajero hace que se sintetice proteínas o tengamos efectos fisiológicos. Actúan de esa manera activando enzimas, ¿no? Y muchas de estas hormonas actúan activando enzimas. Hay receptores que activan una enzima, por ejemplo, la guanidina tosiclasa, el GMP-SIC. Lo mismo, ahora el receptor, la hormona es un receptor, pues activa el GTP en GMP cíclico. ¿Qué ocasiona el GMP cíclico? Se actúa el óxido nítrico, el péptido natriurético auricular. Por ejemplo, el óxido nítrico es una figura. Entonces, el óxido nítrico en el endotelio de los vasos sanguíneos. Entonces, al actuar sobre el GMP cíclico, ¿qué hace? Se transforma el GTP en GMP cíclico. Al formarse el GMP cíclico, ocasiona relajación de los vasos sanguíneos. Y así actúa el óxido nítrico, así actúa el GMP, ¿sí? Dentro de los vasos sanguíneos. Algunos receptores están unidos a enzimas, ¿ya? Por ejemplo, hay una vía. Todas estas vías básicamente fosforilan proteínas. Cuando se fosforilan proteínas dentro de la célula, se dice, vamos a fosforilar, esta es la vía de la tirosinasa, que actúa una vía que se llama el JAK-STAT. ¿Y qué es lo que hace esta vía? Solo fosforilar proteínas para que haga traducción química y igual reacciones celulares, intracelulares. Esta otra también vía, lo mismo, pero actúa esa vía fosforilación, todo es autofosforilación, fosforilar proteínas, por así, ¿no? Solamente la tiro igual, fosforilar proteínas, en esta vía se llama la basmante. Todas estas vías de activación de enzimas dentro de la célula actúan por fosforilación. Bueno, pero no les voy a preguntar eso, tranquilo, no se preocupen. Eso es un poco complicado. ¿No? Que sepan la proteína G, suficiente. ¿Ya? No les voy a preguntar todo ese detalle porque es. Sí, esa sí es importante. Bueno, ahora vamos a ver, ahora que más nos dentro de la parte de hormonas, vamos a ver cómo el hipotálamo ya controla a la hipófisis. Vamos a ver hormonas hipofisiarias o hipotalámico o hipotalámico-hipofisiarias, hormonas hipotalámicas en el control de la hipófisis. Esta parte del hipotálamo es una estructura muy importante, nerviosa, muy importante. Tenemos muchos núcleos ahí, ¿ya? Los núcleos del hipotálamo, de funciones importantísimas.
Ahí está el tálamo, debajo del tálamo está el hipotálamo significa debajo del tálamo, ¿no ve? Está comunicado con ¿qué? Con la hipófisis, con un tallo, el tallo hipofisario. Bueno, tenemos una hipófisis anterior y una hipófisis posterior. Esto también lo saben. Pregunta de examen. Ojo, de acá vamos a sacar una pregunta de examen. ¿Ya? Primero, yo tengo que saber la estructura. Si nosotros entendemos esta parte, vamos a poder entender toda la fisiología endocrinal, cómo actúa la hormonas. Primero, la hipófisis es una estructura glandular muy importantísima. Usted la ha estudiado en anatomía, donde está la silla turca, que tiene un centímetro de diámetro, pesa de 0.5 a 1 gramo, ya lo sabemos, ¿no? Bueno, está unida al hipotálamo, pues al hipoficiario, ¿no? Perfecto. Entonces, tengo el hipotálamo y tengo la hipófisis. ¿Cómo están comunicadas? Entonces, ¿qué significa? Además, hipófisis o hipófisis anterior está adelante. Lo que está por atrás se llama neurohipófisis o hipófisis posterior. Neurohipófisis por la estructura, ¿ya? Porque tanto el hipotálamo como la neurohipófisis tienen estructura nerviosa, tienen una estructura neuronal, ¿ya? Miren, la adenohipófisis tiene una estructura epitelial, es epitelial su estructura, la otra es neuronal. Ahora, acá siempre les preguntan una cosa, si ustedes ven la comunicación entre el hipotálamo y la hipófisis, la neurohipófisis, la adenohipófisis, ¿cómo está comunicada, por ejemplo, el hipotálamo por la neurohipófisis? ¿Qué hay en la imagen? Vean el gráfico, cómo está comunicado, por ejemplo, el hipotálamo con la neurohipófisis. Ambos tienen estructuras nerviosas. Obviamente, vamos a ver en el hipotálamo existen núcleos importantísimos porque ahí se sintetizan moléculas de las hormonas liberadoras. Pero miren, la comunicación es a través de fibras nerviosas, axones, fibras nerviosas que van a terminar en la neurohipófisis. Por lo tanto, todas las hormonas que se sintetizan en el hipotálamo se depositan en la neurohipófisis. En la neurohipófisis no se sintetizan hormonas, o se almacenan las hormonas. La oxitocina y la hormona antidiurética, que son las dos importantes. Oxitocina y hormona antidiurética. Se almacenan en la neurohipófisis, no se sintetizan. ¿Ya? Ahora, miren la comunicación entre el hipotálamo y la adenohipófisis. Se dice que existe una comunicación humoral a través de vasos sanguíneos, a través de la sangre. Entonces acá sí, en la adenohipófisis se sintetizan hormonas y se secretan hormonas. Vamos a ver que aquí hay una cantidad de células especializadas. Acá solamente se deposita. ¿Ya? Ojo, entonces, hipófisis posterior, neurohipófisis, estructuras nerviosas neuronal, solo almacena hormonas, después las va a secretar, pero no sintetiza. Ahorita acá se va a producir la secreción, a través de las venas van a secretar las hormonas, pero no se sintetizan, solo se almacenan. En cambio, la adenohipófisis se sintetizan y después se secretan. Bueno, entonces, ¿cómo es la estructura vascular? Si les pregunto, por ejemplo, ¿de qué partes consta el sistema portal hipotálamo hipoficiario? Ustedes me dicen, doctor, de 3. ¿Cuáles son las 3 partes de esta estructura? Primero, el plexo primario. ¿Ya? Después tenemos los vasos portales largos que comunican este plexo primario con el plexo capilar que también es secundario. Entonces, estas 3 estructuras forman el sistema portal hipotálamo hipoficiario. A través de ese sistema portal, a través de esta comunicación vascular, las hormonas van a llegar desde el hipotálamo hasta la adenohipófisis. Y que consta de 3 cosas: plexo primario, vasos portales largos y plexo secundario. Esa es la estructura de este sistema portal hipotálamo-hipófisis. Entonces las hormonas llegan de esa manera. Por lo tanto, se dice que entre el hipotálamo y la hipófisis es una comunicación humoral, a través de fluidos, a través de sangre. En cambio, la comunicación entre el hipotálamo y la neurohipófisis es una comunicación de tipo nerviosa, porque se comunica a través de fibras nerviosas, y estas fibras son las que van a depositar esas hormonas de la neurohipófisis. Y la comunicación, miren, entre la neuro y la adenohipófisis se produce a través de, también es humoral, porque hay vasos, miren, con vasos portales largos que comunican entre la neuro y la adenohipófisis.
Esto es importante porque de esa manera todas las hormonas que se producen acá, todas las hormonas liberadoras, vamos a ver, que estimulan que esta adenohipófisis produzca hormonas, fluyen a través de estos circuitos vasculares, a través de este sistema portal, hipotálamo, hipófisis. Si nosotros vemos, por ejemplo, esta es la estructura del hipotálamo, pero el hipotálamo sí tiene 4 áreas. Los núcleos hipotalámicos. Yo digo, pero entonces, ¿qué es un núcleo? Ustedes ya lo saben. Sí, es un conjunto de... Conjunto de cuerpos neuronales, ¿dónde? En el sistema nervioso central. Conjunto de cuerpos neuronales fuera de este sistema periférico, ganglios. Ganglios, núcleos, ganglios. De núcleos hipotalámicos. Pues si fue la estructura del hipotálamo, entonces, ¿cuántas partes tiene? 4 áreas. El hipotálamo anterior, la circuito supraóptica, el hipotálamo medio, el hipotálamo posterior. Cada parte del hipotálamo tiene núcleos hipotalámicos. Ya sé que es un núcleo, perfecto. Miren, cada parte en el área preóptica, ¿cuántos núcleos tiene? O hipotálamo anterior. El núcleo hipotalámico, ¿cuáles son? Bueno, son los núcleos del área preóptica. Pero de estos núcleos, ¿qué nos interesa? ¿Qué núcleos son los más importantes? ¿Los que están dónde? ¿De qué colorcitos son estos? En el área supra. De esto nos interesan los núcleos. Núcleos que son ahora sí, sí. Perdón, ya está. Y ya los dos núcleos del área supraóptica. Bueno, de estos núcleos, chicos, es todos nos interesa dos, porque acá se sintetizan las dos hormonas importantes que va a ir a la neurohipófisis, la hormona antidiurética y los más importantes. Y de acá, por ejemplo, del hipotálamo medio nos interesa este núcleo, vamos a ver el núcleo arcuato o arqueado, porque ahí se sintetizan el resto de las hormonas liberadoras del hipotálamo. O sea, estos 3 núcleos debemos saber. ¿Dónde se sintetizan las hormonas, por ejemplo, liberadoras que van a actuar sobre la hipófisis? En el núcleo arcuato o arqueado. Las neuronas que se sintetizan porque se depositan en la neurohipófisis, el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular. Eso es lo importante de esta estructura, de esta imagen. Y acá también, mira, tenemos los 3 núcleos nos olvidan: paraventricular, supraóptico y arcuato. Esos son 3 núcleos que vamos a hablar enseguida. Pero entonces ahora tengo que saber cuáles son las neuronas hipoficiales. Si ustedes ven este gráfico, también está explicadito y dice que tenemos varias células, ¿no? Gamma, alfa, beta, tenemos varias células, porque cada célula cumple una función importante. Cada célula tiene un nombre. Dice que las células que son somatótrofas, se tiñen intensamente con colorantes ácidos. Por eso también se los llama acidófilos. Los tumores que producen, por ejemplo, secretan mucha esta hormona de crecimiento, se llaman también tumores acidófilos, por esa característica de coloración. Ahora, ¿cuáles son las células? Acá tenemos, ¿cuántas células hay? Sí. Estas son células especializadas de la adenopófisis. Cada célula endocrina produce una determinada hormona. ¿Ya? Si le han hecho un mnemotécnico, dicen, son la continua. Bueno, está bien. Son de somatótrofas. ¿Ya? Son de somatótrofas. Estas células producen ¿qué? Hormona de crecimiento. La de lactótrofas. ¿Qué produce? La prolactina. La de corticotótrofas que producen la CDH o corticotropina también. Las tirotropas o tirotropina que producen la tirotropina que las estimulan la TSH, que produce TSH. Y la otra, la contigua es gonadotrofas. Las gonadotrofas que producen 2 hormonas, ¿no? La folícula estimulante y la hormona luteinizante. Estas son las 5 células fundamentales. Tengo que saber. Somatótrofas, lactótrofas, corticótrofas, tirotrofas, gonadotrofas. Cada hormona produce una determinada. La célula produce una determinada hormona.
Cada célula produce una determinada hormona. ¿Cuál son la mayor cantidad? ¿Qué tipo son? Exacto. Las somatótrofas, quizá por la importancia fisiológica, la hormona del crecimiento es fundamental, ¿no? Fundamental en el desarrollo de una persona, la fisiología de una persona. De ahí que, miren, el 30-40% de las células son somatótrofas. Son células productoras de hormonas de crecimiento. ¿Qué quiere decir? Que las corticótrofas apenas son el 30%, y el resto apenas llegan del 3 al 5%. ¿Sí? Entonces, las de mayor cantidad son las células somatótrofas. Bueno, y todas estas vamos a ir viendo que cumplen funciones metabólicas. No nos vamos a quedar acá de momento porque cada hormona la vamos a estudiar por separado. Pero esto nos interesa. Si hay células especializadas que producen hormonas en la adenohipófisis, quiero que vean dónde se producen las hormonas que liberan a estas hormonas. Hormonas se llaman hipotalámicas, hormonas hipofisiotrópicas, hipotalámicas también se llama. Pues todas son hormonas estimuladoras, ¿ya? Por ejemplo, hormona liberadora ¿de qué? De hormonas de crecimiento. Hormona que por acá, pues después de la dopamina, ¿ya? Acá la dopamina, ¿qué es lo que hace? Inhibe. Porque no se olviden que una mujer, hasta que no se embaraza, no va a dar de lactar. ¿No? Porque una vez que embaraza, va a hacer la glándula mamaria, se va a preparar para la lactancia, y esta hormona se encarga de preparar la lactancia, ¿no? La glándula mamaria también desarrolla, y todos los conductos de lactófagos y todo lo demás. Pero ¿quién se encarga de que se inyecte, se expulse la leche? La oxitocina. Por eso, cuando el bebé nace, ¿qué es lo primero que hacemos? No es cortar el cordón, ¿no? Eso es lo último que se hace. Apenas nace el bebé, agarra el bebé, al pecho de la madre. Y ese momento ocurren dos cosas, ¿no? Que se inicia la succión, pero ese estímulo es tan importante porque al mismo tiempo se libera la oxitocina. La oxitocina ocasiona contracción del útero y se produzca el desprendimiento de la placenta, que se llama alumbramiento, ¿no? Es parte de la placenta, el alumbramiento, y se expulsa, ¿no? Pues miren, yo no necesito estar expulsado por cada inyección de oxitocina intramuscular o suero, porque el alumbramiento es lo más complicado. Porque si no hay alumbramiento, porque una placenta está muy acreta, muy metida en el endometrio, a veces no se desprende. Pero fisiológicamente es suficiente ese estímulo del bebé hacia el pezón. Entonces succiona, se expulsa y se produce la hormona oxitocina. La oxitocina es responsable de la expulsión de la leche. Pero durante ese tiempo alguien tiene que inhibirla, durante ese tiempo del desarrollo de la mujer. ¿Y quién hace? La dopamina. La dopamina de forma crónica inhibe a estas células, a las células lactótrofas. Por lo tanto, esta no va a estar estimulada, ¿no? Tiene una inhibición crónica. Porque la persona, la niña, no la necesita. ¿Y quién inhibe a las somatótrofas? Una la estimula, la hormona liberadora, la hormona de crecimiento, pero ¿quién la inhibe? Se produce la somatostatina. Una la estimula, una la inhibe. ¿Se acuerdan de la somatostatina también en el estómago que hacían? Sí, inhibía. La gastrina estimulaba y la somatostatina también. Entraba para inhibir. Que no son bien, mire, oye, está inteligente, ¿ustedes se acuerdan? Bueno, y siguiendo bien, mire, otra hormona liberadora de ¿qué? De corticotropina, ¿no? Entonces, estas células corticótrofas tienen también una hormona que se produce en el hipotálamo y hace que se liberen esas hormonas, ¿no? Entonces, la hormona liberadora de corticotropina. ¿Cuál sería esta? La hormona liberadora de qué? De tirotropina, ¿no? De tirotropina. Porque esta hormona va a hacer que estas células tirotropas produzcan tirotropina. ¿Qué es esta otra hormona? Hormona liberadora de qué? De gonadotropina. Esta hormona liberadora va a hacer que estas células gonadotropas sinteticen hormona luteinizante y hormona folículo estimulante. Entonces, estas son las hormonas liberadoras. Y hay una cosa que es importante, ¿ya? Dice, las hormonas liberadoras y inhibidoras hipotalámicas se secretan ¿dónde? En eminencia media. Pregunta de examen, ¿ya? En eminencia media. Lo que no les voy a preguntar, esto está fácil, ¿no? Lo de abajito ya está. Por lo menos dos, doctor. Bueno, está todo bien, si ya se. Si tú ves otros gráficos, exacto, es lo mismo, pero
Eso se entiende mucho mejor en cuadro, ¿no? Bueno, ¿qué es lo más importante acá? Si ustedes ven, todas estas hormonas, liberadores, inhibidores hipotalámicos, controlan la secreción de los hormonas de la adenohipófisis. De acuerdo a la cantidad de aminoácidos, los dividíamos a los hormonas en dos grupos, ¿no? Los que tienen menos de 100 aminoácidos eran polipéptidos, los que tenían más de 100 aminoácidos eran proteínas, ¿no? Estructura, cantidad de hormonas. Todas estas hormonas liberadoras, miren, tienen pocos aminoácidos, serían más polipéptidos, no son tan proteínas, ¿no? Pero cada uno cumple una función. O sea, la hormona liberadora de tetropina, su estructura, 3 aminoácidos. ¿Cuál es su acción principal? Estimula la secreción de la TSH por las células tiroides. Es lo mismo, ¿no? Lo mismo cada una de ellas. Pero ¿qué es importante esto, no? Porque decíamos que, por ejemplo, la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento, la somatostatina. A ver, en el 14 aminoácidos lo que hace es inhibir la secreción de la hormona de crecimiento actuando sobre las células somatóticas. Las inhibe, hace que no se libere esta hormona de crecimiento. Y la otra hormona inhibidora de prolactina, que es la dopamina. La dopamina inhibe la síntesis de secreción de prolactina por las células lactótropas. Y de este cuadro, ¿qué les puedo preguntar? Solo esto. La mayoría de estas hormonas liberadoras se sintetizan ¿dónde? En el núcleo 4. Ya, es lo más importante. La mayoría es en núcleo 4. Por eso es importante, decíamos, ¿no ve? Ojo, en la estructura del hipotálamo hay un núcleo que es importante que libera hormonas liberadoras, núcleo 4. O núcleo arqueado. Entonces, ahí se liberan la mayoría de las hormonas liberadoras. Eso es lo más importante, ¿es esto? ¿Ya? Bueno. Aquí están las hormonas, por ejemplo, de la adenohipófisis. Aquí están las células. Miren la estructura química, como que varía, ¿no? Algunos, por ejemplo, tienen como esta, las somatótropas, llevan la hormona de crecimiento, la estructura tiene un 491. Esto sí es una estructura potente, porque tiene más de 100 aminoácidos. Algunos tienen dos fracciones, una fracción, por ejemplo, alfa y una fracción beta, como en este caso de la somatótropa, la hormona poliporestimulante. La fracción, por ejemplo, alfa tiene 89 aminoácidos, la beta 112 aminoácidos. Bueno, entonces, pero cada uno cumple una función, ¿ya? Cada uno cumple una función. Entonces vamos a ir estudiando poco a poco cada uno de estas hormonas. Bueno, las hormonas de la neurohipófisis, chicos, entonces. El núcleo subóptico libera la hormona antidiurética, el núcleo paraventricular, ¿ya? ¿Qué es su función de la hormona antidiurética? Controlar la osmolaridad del volumen de líquidos. Cuando hay una pérdida de líquidos, por ejemplo, la supuesta hormona antidiurética cambia la osmolaridad del medio interno, cuando uno se deshidrata, pierde líquido por sudor, por fiebre. Entonces, esto hace que se estimule, que se libere mayor cantidad de hormona antidiurética. La hormona antidiurética es antidiuresis, evita la diuresis. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el doctor este fin de semana se va de fiesta y después de la fiesta se toma unas cervecitas y empieza a tener una diuresis abundante? ¿Qué hace el alcohol? Inhibe la acción de la hormona antidiurética. ¿Ya? La inhibe la hormona antidiurética, importante de estar, ¿no? Cada 5 días que yendo al baño deshidratado. Ojo, ¿ya? Eso es la hormona antidiurética. En cambio, la oxitocina es fundamental en el trabajo del parto, ¿no? Porque dice, esa primera extrusión del bebé es un estímulo importante para que se produzca el alumbramiento y no tengamos complicaciones durante el parto, ¿ya? Y es importante también para la extrusión de la leche, ¿ya? Ojo. Ahora vamos a ver, por ejemplo, para ir entendiendo más adelante, vamos a ver cómo es el eje hipotálamo, hipófisis y el órgano que va a ser estimulado, ¿ya? Y sus células tienen. Dice, la síntesis y la secreción de hormonas de la adenohipófisis o la hipófisis, en este caso. ¿Por qué? Porque quien sintetiza es la adenohipófisis, porque vamos a hablar siguiente, adeno. Porque la neurea tiene, no necesita sintetizar hormonas, ¿no? Quien sintetiza siempre la adenohipófisis, la adeno, ¿no? ¿Depende de qué? Depende de estímulos hipotalámicos, ¿ya? Excepto la prolactina que tiene una inhibición crónica. Mira el hipotálamo, ¿qué está liberando? Hormona liberadora de tirotropina, ¿ya? Sobre la hipófisis. ¿Para qué la hipófisis libera otra hormona? La hormona estimuladora de cierto TSH, hormona estimulante de la tiroides, para que la tiroides produzca las hormonas principales.
Mire, y esta pasó por mecanismos de retroalimentación. Porque les decía, por ejemplo, ¿cuáles son los dos tipos de control o de regulación hormonal? El nervioso o retroalimentación, positivo y negativo. ¿Cuál es el más importante? De hecho, preguntas de examen. ¿Cuál es el mecanismo de control más importante? Si os coloco, es el nervioso, 1. 2. Mecanismo de retroalimentación positiva, mecanismo de retroalimentación negativa. ¿Cuál es la respuesta? Negativo. La mayoría de las hormonas actúan por mecanismos de retroalimentación negativa principalmente. Pregunta de examen. Ya. Entonces, cuando hablamos de mecanismos de retroalimentación negativa, tenemos varios. El ultracorto, el largo y el ultralargo. El corto, por ejemplo, puede ser que el mismo hipotálamo, una hormona, inhiba o estimule a la propia hormona. Entonces, se llama un mecanismo que es muy cortito. El mismo lugar, la misma glándula produce su propia hormona que la inhiba. Entonces, se llama mecanismo de ultracorto. ¿Ya? En la misma glándula. ¿Cuál es el corto? En este caso, hormonas hipofisiales de la hipófisis van a inhibir la liberación de hormonas hipotalámicas, que se llama corto. Hipófisis e hipotálamo. Mecanismos de retroalimentación corto. ¿Cuál es el mecanismo de retroalimentación largo? Tiene que ver de dónde. Que hormonas periféricas, en este caso digamos de la tiroides, lo que van a hacer es inhibir a que la hipófisis no produzca hormonas o no produzca la TSH. Se llama, va desde dónde? Desde la periferia a la hipófisis. ¿Cuál es el ultra largo? Desde las hormonas periféricas, pero estas van a estar hipotálamo. ¿Ya? Hipotálamo. Entonces, ultra corto, largo y ultra largo. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, este es el eje tirótropo. ¿Qué pasa con el eje tirótropo? El hipotálamo, lo mismo decir, ¿no? ¿Qué se produce? La TRH. ¿No? La TRH, ¿qué va a hacer? La hormona liberadora de tirotropina va a estimular que la hipófisis libera la TSH, la hormona estimulante de la tiroides. ¿Para qué esta hormona estimulante de la tiroides? Por los casos, las hormonas, la T3 y la T4. Este es por dos tipos de mecanismos. ¿Cuál sería el mecanismo de retroalimentación? Largo y ultralargo. Porque va a llegar a la hipófisis y va a llegar hasta el hipotálamo. Tienen dos mecanismos de retroalimentación activa. Largo y ultralargo. ¿Ya? En el gráfico animal. Vamos a ver este otro. Con el otro. Este eje gonadótropo, vamos a hablar de las gonadotropinas, ya, de las dos hormonas principales que tienen que ver con la reproducción, ¿no? El hipotálamo, ¿qué libera? La hormona liberadora de gonadotropina, ¿no? La HR, bien, hormona liberadora de gonadotropina. Esta hormona hipotalámica va a estimular a que la adenohipófisis, ¿no? Las células gonadótropas liberen ¿qué? Luteinizante foliculoestimulante. Perfecto, ¿no? Y esta, que va a hacer que los ovarios se sinteticen los hormonas. El estradiol, el testosterona. También los testículos hacen que se sintetice el testosterona. Esto es por mecanismos de retroalimentación. Miren. Largo, ¿no? Largo. Miren, todos actúan por mecanismos de retroalimentación negativa. ¿Por qué? Porque si hay mucha hormona, el mismo no va a haber mucha hormona en la sangre circulando, ¿no? Si ya cumplió su función fisiológica y ya cumplió, y hay una homeostasis, la función ya está regulada, no necesita producir la glándula mayor cantidad de hormonas. Alguien la tiene que inhibir, alguien la tiene que decir basta, ¿no? No produzca, es suficiente, ya has cumplido su función, ya la función está dada, ¿no? Entonces, estas mismas hormonas periféricas actúan por mecanismos de retroalimentación. Pueden ser a nivel del hipotálamo, a nivel de la adenohipófisis. Eje cortico, ¿qué hace el hipotálamo? Lo mismo, la hormona liberadora de corticotropina va a hacer que la adenohipófisis libera ¿qué? La ACTH va a actuar sobre la corteza suprarrenal. La corteza suprarrenal va a liberar principalmente cortisol. El cortisol, por mecanismos
va de retroalimentación negativa, va a actuar sobre la adenohipófisis, célula hipotálamo. Retroalimentación largo y ultra. Ultra largo. Aquí hay una pregunta de examen. Lo mismo, el mismo eje. Si vamos desde el hipotálamo, hay una hormona liberadora de hormona de crecimiento. A ver, hormona liberadora de hormona de crecimiento. ¿Quién la está liberando? El hipotálamo. ¿Dónde? En el núcleo 4. Eso, ¿dónde? El núcleo 4, núcleo 4. Hipotálamo. Es el núcleo que libera esta hormona. Y una vez liberada esta hormona, va a actuar sobre la adenohipófisis, sobre sus células, y esas células que se liberan. Hormona de crecimiento. Y vamos a ver en la próxima clase la importancia de la hormona de crecimiento. Vamos a hablar del hiperandismo, del enanismo, tipo de opción, vida media de la hormona, todo esto. Pero actúa de manera directa y de manera indirecta. ¿Ya? Esta hormona. Y muchos de manera directa con todos los tejidos que los tienen. Pero lo hace también de manera indirecta. Por eso dice, durante el crecimiento de una persona, lo hace de manera directa en las células de esa persona, de ese tejido. Pero a partir de que una vez que ha culminado el crecimiento, ¿no? La etapa de crecimiento, siempre es renovación celular. Parece renovación celular, cuando hay fracturas, lesiones, entonces estas células se generan. Pero lo hacen a través de quién? Este factor de crecimiento semejante o similar a la insulina. Se llama factor de crecimiento similar a la insulina. IGF-1. También se llama somatomedina. ¿Ya? Entonces lo hace de manera indirecta a través de este factor de crecimiento similar a la insulina. ¿Ya? Vamos a hablar cómo actúa, cuál es su mecanismo de acción, qué funciones cumple, esa vamos a ver en la próxima clase. Factor de crecimiento similar. ¿Cómo actúa de manera directa? ¿Y cuáles son sus mecanismos de retroalimentación negativa? ¿Cuál sería? Tenemos uno que va a ser ejercida por este mismo factor, ¿ya? De crecimiento, insulina. Mire, este mismo factor, como este es como la hormona que libera el hígado. Pero esto dónde? Esta hormona actuando sobre el hígado va a hacer que el hígado sintetice este factor de crecimiento similar a la insulina. ¿Ya? Este mismo factor actúa como una hormona. Por lo tanto, esta hormona va a actuar por mecanismos de retroalimentación largos y ultra largos sobre la adenohipófisis y sobre el hipotálamo. Pero ¿qué también la inhibe, la hormona de crecimiento? La somatostatina también inhibe. Y la misma, ojo chicos, eso me queda una regulación ultra corta, ¿no? La misma hormona liberadora de hormona de crecimiento va a inhibir también el hipotálamo. 1. 2. La somatostatina puede inhibir también la función del hipotálamo hacia la hipófisis. Tiene 3 mecanismos de retroalimentación, de regulación, de control. Por la HG, la somatostatina y la G. 3 mecanismos de retroalimentación negativa. Bueno, este es el eje lactótropo, ¿no? ¿Quién le estimula que le inhibe? La inhibición crónica la va a hacer la dopamina, ¿no? La dopamina. Ella de manera crónica la va a inhibir. No va a hacer que se produzca la producción, la maduración de la memoria y la producción de leche. O tiene una inhibición crónica. Pero ¿qué pasa con la prolactina? La prolactina va a inhibir al hipotálamo para que no se produzca esta hormona tóxica. Y también desde los hipertensos, ¿no? Chicos, hasta aquí nos quedamos. En la otra clase hablamos de hormonas de crecimiento. ¿Cuántas clases más tenemos?